el cálculo. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, este era el primer ejercicio. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije cuando empezamos al inicio, lean bien la consigna porque habían algunos problemas de interpretación, ¿no? Porque hay algunas personas que se fueron hacia hacer alguna cosa que no debían, digamos, ¿no? Este era un típico problema del ejercicio del TP número 3, es decir, de los tipos de problemas que se presentan cuando tenemos todos los datos y hay que calcular la caída de presión, o en el otro en que no se sabe ni el diámetro ni el caudal, y entonces son procesos iterativos. Aquí el único proceso que podía hacer que ustedes les complicaba un poco era calcular el factor de fricción, pero ya habíamos visto varias formas de calcular ese factor. Fíjense, si ustedes tienen algo que se está transportando, digamos, en un conducto, lo primero que tienen que preguntarse es si está circulando con un régimen laminar o turbulento. Eso es algo que ustedes se tendrían que haber preguntado y no aceptar que estaban en régimen laminar. No había forma de saberlo si es que uno no lo calcula. Entonces, estos son los datos, como siempre, les digo, háganse una vez que tienen el esquema, ¿no?, del ejercicio mental, físico, el modelito, que siempre les digo yo, una vez que tengo esos datos, ahí, espérenme un segundito. Bien, una vez que yo tengo todos los datos, aquí empiezo recién el tema de figurarme qué pasa con este problema. La única manera de saberlo es a través de averiguar cómo es el régimen, ¿bien? Y eso lo puedo saber solamente calculando. Hubo aquí gente también que se confundió un poco y preguntó un valor de Reynolds 2 por 10 a la 5 o 5 por 10 a la 5. Recuerden, en un conducto circular, en un ducto, yo estoy hablando del valor de 2100. Bien, el Reynolds para los casos en que yo tengo conducto es 2100. ¿Se acuerdan eso? Muchos seguramente después se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas han ido saliendo. Entonces, eso es un poco también que yo tengo que tener las cosas un poco claras. Bueno, una vez que tengo el Reynolds y me dio que es turbulento, incluso en realidad está en la zona de transición. Entonces, ahí yo les había puesto para que ustedes lo vean desde el gráfico, ¿bien? Que hagan una lectura del gráfico o que hagan un cálculo. Fíjense, yo hice aquí el cálculo del factor de fricción, bien, y lo puse de esta manera con la ecuación de Colebrook. Voy a poner acá, con esta ecuación que tiene una explícita, digamos, para el factor de fricción. Y me dio esto para estos datos. Y una vez que tengo el factor de fricción, yo podía calcular la caída de presión. Si me pedían en términos de altura, es la ecuación en la cual yo tengo solamente factor de fricción, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. Y para estas condiciones me daba 7 metros, 7,4 metros. Si me pedía los datos en atmósfera, pues tenía que hacer uso de la ecuación como la tienen en la teoría, que tienen que, la ecuación de Fanning, como lo vimos con los autores Bell, Stewart y Lightfoot, densidad por todo lo anterior. Y esta incluso en metros, si recuerdan, ahí les estoy poniendo, a ver, si ustedes ponen delta P dividido el gamma, acá, a ver, vamos a insertar acá, a ver, quiero los griegos, quiero las letras griegas. Rho
por G. Eso da en altura del líquido, ¿bien? En este caso del que se está transportando. Bien, ustedes tienen la ecuación fundamental de la hidroestática, que es que delta P es igual a ρ por G por H. Y esto está igualado, a ver, voy a poner igual. Está diciendo obviamente que no las tiene a las variables, pero esto usted en un momento dado alguien preguntó, yo me acuerdo bien que quién preguntó, y tienen que enlazar los conceptos, o sea que ustedes, tanto el delta P en unidades de metro como el delta P en unidades de atmósfera lo podían calcular. Y eso era todo el problema. ¿Dudas, consultas? Así pasamos al segundo. Profe, cuando hacemos el cálculo del factor de fricción con la ecuación de Colbert, este factor de fricción es de Fanning, ¿no? No, es Moody. Esto es Moody. Ah, es Darcy, digamos entonces. Esto es Darcy. Ah, listo, listo, listo. Por eso es que aquí, fíjate, no está el 4. Ahí está, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Seguro, ¿no? ¿No hay ninguna duda? Profe, a mí me gustaría que muestre la consigna bien y los datos, así puedo copiarlo y después hacerlo yo al ejercicio. Bueno, ahí, ahí viste, podría grabar, bueno, voy a grabar el siguiente ejercicio. Entonces, a ver, esperen que aquí... A ver si me deja acá. Entonces, aquí se está viendo la consigna, se está viendo, ¿verdad? Se ve la consigna del ejercicio. Sí, profe. Perfecto, entonces la consigna decía que yo tenía que transportar un cierto caudal de aceite mineral desde el depósito A hacia otro tanque, y aquí estaba la cañería, el tipo. Eso también fue otra pregunta que se hizo en el parcial. Recuerden, yo les mostré en el primer práctico un modo de trabajar que es leer la consigna 2 a 3 veces, ¿ya? De tal manera que yo me hago primero el modelito físico, no importa que sea el esquema más sencillo del mundo, es el que me sirve para hacerme el modelo físico primero. Y después paso a la matemática. Entonces ahí ustedes primero se tienen que hacer todas las preguntas, que es el movimiento de un fluido. Esto es convección forzada, obviamente, porque hay un movimiento global del fluido con una cierta velocidad. Me están dando los datos de que es un aceite, y yo tengo que saber, para poder calcular la caída de presión, si estoy en régimen laminar o turbulento. No debo suponer que estoy en laminar, porque eso es lo que se hizo en alguna de los problemas, digamos. Bien, entonces una vez que tengo ya la consigna bien leída, ahí recién procedo, ¿bien? Calculo con el caudal de datos y los otros datos que me dan, puedo calcular el Reynolds, me daba, no estaba en la zona laminar, estoy en la zona de transición, puedo leerlo con el diagrama que estaba dado en el práctico, o utilizar alguna de las ecuaciones que habíamos visto tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, hubo bastante coincidencia entre los leídos con la gráfica, era el método más rápido, y a partir de ahí calcular, ya sea primero con la ecuación para calcular en metros, o con la ecuación que es esta anterior, multiplicada por la densidad, y ya me daba en atmósferas. Y eso era el ejercicio número 1. ¿Bien? Si vamos al ejercicio número 2, a ver, voy a abrirlo y vamos a compartir de nuevo. A ver si ya
se ha abierto el otro archivo. Bien. El otro problema era un problema de convección, bien, transferencia de calor por convección, y teníamos un tubo, bien, un tubo, y estaba ingresando en ese tubo unos gases que estaban, gases de combustión, digamos, que estaban a una determinada temperatura. Y la pared de ese tubo estaba más fría. Entonces ahí también me tengo que hacer el modelito físico y después recién entrar a esta parte que es el tema de los datos, ¿bien? Entonces, ahí una de las cosas que ustedes tenían que figurarse es que era convección forzada dentro de una tubería, o sea, geometría cilíndrica. Era enfriamiento del gas, porque el gas iba caliente, son los gases de combustión, por ejemplo, en una chimenea en donde se está quemando un combustible para producir ya sea vapor o calefacción. Entonces esos gases de la combustión están escapando caliente, bastante calientes, y la temperatura ambiente está más frío, porque estos gases estaban a 527 grados centígrados. Voy a aumentar aquí un poquitito. ¿Ahí se ve mejor? ¿Bien? ¿Se ve mejor o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ustedes digan, porque eso es importante. Entonces, fíjense, yo tengo la temperatura de los gases y tengo la temperatura de la superficie, que era 280 grados centígrados. ¿Por qué me tengo que figurar eso? Porque eso es re importante luego para saber cuál ecuación utilizar, ¿ya? Entonces, una de las ecuaciones que ustedes tenían provista toma la temperatura bulk del fluido. ¿Cuál es esa temperatura? Es una temperatura promedio del fluido entre la entrada y la salida. Y a ustedes ya les daban la temperatura promedio, que era 527. Y con eso busco las propiedades o ya sea que me la dan o tengo que buscarlas en una tabla, ¿bien? Entonces, una vez que tengo las propiedades, si es que eran datos, más fácil todavía, entonces tengo que hacerme, voy a correr aquí un poquito para que ustedes vean la expresión que se usa, que es esta que la estoy ahora, tildando en color negro, y que es que el Nusselt de convección es 0.023 por el Reynolds a la 0.8 y el Prandtl a la 0.3. Y es 0.3 porque es enfriamiento del gas. ¿Bien? El ambiente está más, tiene menor temperatura que lo que tienen los gases. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? Profe, en Reynolds, ¿por qué toma el diámetro y no el largo del tubo? Tenía dudas en eso. Bueno, ahí también hicieron algunas cosas que mezclaron las cosas. Porque si yo estoy en convección en flujo interno, la longitud característica es el diámetro. Ahora, es distinto cuando yo estoy haciendo flujo a través de cilindros, ¿bien? En donde yo tengo que ver cuál es la longitud, y uno de los, tenían dos ejercicios en la práctica, en las cuales, dependiendo si estaba horizontal o vertical, había que poner cuál era la longitud. Pero cuando es flujo interno, los gases están yendo dentro del tubo, el Reynolds va calculado con el diámetro. ¿Se comprende? Y ahí, de nuevo, está el tema de que mucha gente utilizó, no solo cambió eso, sino que además utilizó una ecuación no para tubos, sino para placas planas. Y este coeficiente lo usaron en 0,664.
¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Y de ahí ya el cálculo es muy sencillo porque yo ya tengo el Nusselt, calculo de ahí de espejo, resuelvo para H, encuentro cuánto vale H y luego a continuación calculo el calor. ¿Cómo se calcula? Coeficiente convectivo, el área de transferencia, y ahí les tengo que hacer otro comentario, el área de transferencia y el delta de G, que es una temperatura promedio de los gases, también puede ser logarítmica, pero ahí se decía en el enunciado que la temperatura de los gases se podía tomar como una buena representación para calcular esta parte. Bien, la fuerza impulsora, que era la temperatura de los gases, una temperatura promedio que se daba, menos la temperatura de la superficie, que también era dato. Mucha gente, además, utilizó una superficie inadecuada para el cálculo. La superficie de transferencia es pi por diámetro por L. Esa es la superficie a través de la cual se produce una transferencia de calor. En este caso, los gases calientes que están a un mayor nivel térmico están transfiriendo calor hacia la superficie. Y ahí termina el ejercicio. Profe, ¿cómo calculó el Prand? ¿Cómo calculé el PRAN? El PRAN se saca de las... Espérame que detengo la grabación. El PRAN se calcula con las propiedades. Cp por mu sobre K. Y además, ustedes en algunas tablas que las tenían también ahí en la pestaña de tablas, también tenían el PRAN. ¿Ya entonces tomarlo como un promedio ponderado entre los tres gases? ¿Por qué promedio ponderado? Porque tengo cierta fracción de cada gas. ¿Puedes repetir? Tendría los Prand de cada uno. No, vos tenías un CP a ver que revise todos los datos que ustedes tenían. Espérame que voy a buscar el enunciado, pero ustedes tenían datos como para no hacer ninguna cosa ahí con el PRAN. Te daban las propiedades ya de mezcla del gas, dice las propiedades del gas de combustión, y te daban la densidad, la viscosidad, Cp y la conductividad. Si vos hubieras tenido como dato, o sea, tenías de dato la composición, en una versión del problema yo tenía los datos del dióxido, oxígeno y nitrógeno, y para hacerlo más sencillo se dio los datos del gas. Entonces vos utilizás las propiedades del gas de mezcla, o sea, del gas de combustión. Bien, entiendo. ¿Me entendés? Ahora, si yo te daba la tabla original, ahí sí vos ibas a tener que hacer 0,10 por el Cp del dióxido, más el otro porcentaje que era de oxígeno más nitrógeno, porque la tabla lo daba al oxígeno y al nitrógeno todo junto, que es el aire, digamos. Entonces, si el 10% es dióxido, el resto es oxígeno y nitrógeno. ¿Está bien? Entonces es 0,9 por la densidad de la mezcla oxígeno y nitrógeno. ¿Lo casas, Mauricio? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo, Sí, no? lo entiendo. Perfecto. Pero en este caso... Yo tenía la tabla al final del Welty con todas las propiedades y de ahí saqué los Prand y por eso había hecho un promedio ponderado entre los tres. Bien. Interpolé para sacarlo a 527. Bien. Ahí me pregunta Mayra. Las propiedades del gas. En un libro, justamente para no hacerles a ustedes más complicada el cálculo y la existencia en ese momento del examen,
busqué propiedades de gases de combustión, no son de las tablas del Welty, sino que son de un problema en el cual había propiedades de gases de combustión, Mayra. Profe, ¿me puede repetir de vuelta por qué tomó esa área que usted dijo en el cálculo del calor? Sí, a ver, te voy a hacer un dibujo, mira. Eso es muy importante. A ver, esperen que voy a abrir un Word, así puedo dibujar ahí y ahora comparto pantalla. ¿Se ve ahí? Avísenme cuando se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, yo voy a simular de que tengo voy a hacer un tubo. Bueno, me salió muy mal. Hoy estoy muy cansada ya porque mi día empezó, hoy ya teníamos examen de ingeniería de planta. Entonces, bueno, sepan disculpar que hoy no sale muy paralela estas líneas, pero esto está figurando un tubo. Yo lo estoy dibujando horizontal, pero en este momento no tiene importancia, ya vamos a ver, vamos a analizar, ¿bien? Bien, este es el tubo, ¿bien? Y por aquí está circulando ese gas de combustión, ¿está bien? Entonces, aquí este es el gas de combustión, ¿bien? Y me están diciendo que tiene unas propiedades, una TB media, eso hablando de las propiedades del fluido, que son de 527, ¿bien? 527 grados centígrados. Bien, si se fijan, la superficie a través de la cual la convección es un fenómeno en el cual hay una transferencia entre un fluido y un sólido. Esa es la definición de la transferencia a través de la convección, ¿bien? El fluido es el gas y el sólido es la pared. Esta pared que tiene un cierto espesor. ¿Bien? Entonces, y en este caso, la convección es así, en este sentido. Porque el gas está más caliente y acá yo tengo el ambiente que está, no sé, a una determinada temperatura ambiental. A ver, esperen que borre eso. Es una temperatura ambiente que obviamente es menor a la temperatura de los gases. Entonces, la transferencia es en ese sentido. ¿Y cuál es la superficie a través de la cual se transfiere? Pues es pi por diámetro, ¿bien? Y por la longitud. Por la longitud. O sea, es esta que ahora yo la voy a dibujar, la voy a sombrear un poco. ¿Está bien? Es esa. ¿Estamos? Sí, profe, se entendió. Entonces, digamos, hicimos un ejercicio incluso en la práctica en donde tuvimos que hacer un balance y era en transferencia de masa. Y en transferencia de masa, por ejemplo, si este fuera un tubo de naftaleno, en donde se está transfiriendo porque sublima, digamos, el naftaleno, el área de transferencia también es I por D por L. ¿Está bien? ¿Otras dudas? Profe, algo que me quedó un poquito de duda con el Reynolds en convección. Entonces, la longitud característica va a ser dependiendo por dónde pasa el fluido. ¿Es así? Por supuesto, yo había justo apagado ¿cómo se llama? El micrófono. Por supuesto, si es flujo interno a través de una tubería, la longitud característica es el diámetro interno de la cañería. Si yo estoy viendo convección libre,
En la convección libre alrededor del cilindro, eso es flujo externo. El fluido puede estar realizando un movimiento a través del cilindro, y el cilindro puede estar o horizontal o vertical. Y ahí habíamos utilizado unas ecuaciones en el práctico, pero era otra situación. ¿Se comprende, Lorenzo? Sí, 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 profe. Eso, a ver si alguien se recuerda, era el TP de convección. A ver, Creo que el veamos. TP4 era. A ver, ahora lo estoy buscando. TP4. Ahí estoy abriendo el archivo de cálculo, a ver. Ahí está. A ver. Mira cómo era la situación. Ahora les comparto. Por eso es que hay que leer bien. Bueno, puede ser también un poco de confusión. Díganme cuando ya lo están viendo. Ahí se ve, profe. Bien, fíjate, un tubo de cobre de tal diámetro externo tiene la superficie externa que está mantenida a 391 K. Si el tubo está localizado en aire ambiental a 289, ¿cuál es el flujo del calor si el tubo está orientado horizontal o vertical? La longitud es 3 metros. Entonces, aquí es claramente convección libre, porque no me está diciendo de que el aire, en este caso que es el fluido, se esté moviendo con una fuerza externa, es decir, con una velocidad a través de ese tubo, y además me están diciendo justamente el diámetro interno. De todas maneras, yo ahí no me puedo confundir, porque a mí me están dando muchos datos. Me están dando datos de que son los tubos de cobre para intercambiadores de calor, me están dando las normas BWG, que si yo voy al Welty, puedo sacar el diámetro interno, el espesor y el diámetro externo, es decir, corroboro este dato que me están dando aquí. Pero eso implica que yo tengo que tener bien clarito el tema de qué convección estoy analizando. Por un lado, es convección libre, no está siendo forzado el aire, por un lado, y además estoy analizando qué pasa en la superficie externa. Está pasando un aire o está quieto el aire alrededor de eso, y está, en este caso, hay una transferencia de calor también desde el sólido hacia el aire. Pero es otra situación. ¿Lo ves, Lorenzo? Sí, sí, profe. Entonces, aquí se confundieron y utilizaron lo que habíamos visto para tubo horizontal, en donde si era horizontal, la longitud, la dimensión característica era el diámetro, y si era vertical, si estaba de manera vertical, la longitud característica es la longitud del tubo. Y el área, volviendo a la pregunta, a la consulta que hizo Mauricio, la cual es muy importante, el área también sigue siendo pi por diámetro externo, porque la pared es sólida, por L, por la longitud del tubo. ¿Se comprende? Sí, ahora sí, profe. Profe, disculpe, en esos dos casos que teníamos en el TP, ¿de dónde saldría que en uno la longitud significativa sería en un caso el diámetro y el otro la longitud del tubo? Porque en uno de los libros vi que se la sacaba haciendo el volumen del sistema dividido en la superficie del mismo, que sí se adapta a lo que del parcial, pero en este no lo pude adaptar como para ver de dónde venía. Claro.
Lo que pasa es que a veces no hay tiempo para ver, digamos, las demostraciones teóricas. Estas son demostraciones, correlaciones empíricas. Entonces, los investigadores, que en este caso fueron Churchill y Chu, hicieron un montón de experiencias y lograron esta correlación, ¿se comprende? Entonces, ellos seguramente primero investigaron a lo mejor con el diámetro, investigaron con alguna otra y finalmente llegaron a que no es con el diámetro, sino con la longitud, o lo hicieron de otra manera, pero son correlaciones empíricas. ¿Me explico, Lautaro? Y muchas veces no hay tiempo para ver todo ese procedimiento y el cómo se llama y ver todas esas pautas, digamos, el marco teórico. ¿Se comprende? Sí, profe, perfecto. O sea, con las que sabemos estaríamos bien. Claro, porque vos fíjate que yo no les he puesto nada que no hayamos visto en la práctica. Bien, yo lo que creo entender, creo comprender de que no, a lo mejor no se vio, no se asentó un poco el conocimiento, ¿está bien? Quizás faltaba un poquitito de ahí de asentamiento de los conocimientos, porque muchas veces uno tiene mucho conocimiento, pero a veces lo tiene disperso, ¿bien? Y el conocimiento tiene que ir hacia algo, figurativamente lo voy a decir como si fuera un embudo, uno tiene unas ideas, cuando está en la parte del diámetro alto del embudo, uno tiene unas ideas por aquí, qué sé yo, pero finalmente cuando uno llega allá a dominar, tiene que ir hacia la porción de sección más chica, en donde yo tengo los conceptos bien, bien asentados, los tengo bien pulidos. Ahí me pregunta, por ejemplo, ¿dónde están las ecuaciones de Nusselt? ¿De dónde las vemos? Eso estaba en las tablas, o sea, nosotros las fuimos viendo con el libro, yo les fui mostrando con el libro y íbamos buscando para cada situación. Recuerden que el Nusselt era un número que no es una tarea fácil obtenerla y que dependía de las propiedades del fluido, de las propiedades dinámicas del fluido, de la geometría, ¿bien? Entonces, en la pestaña de tablas, ustedes tienen un apunte que es de la cátedra de la profesora y que ahí están las ecuaciones para H, para que ustedes vean primero si es convección forzada, si es convección libre. ¿Bien? Bien, profe. Ahora lo que me gustaría saber es la fecha de recuperación, porque habían dicho la semana pasada que iba a ser este miércoles y yo me preparé para el recuperatorio de Foy, teniendo este miércoles otro examen y lo dejé de lado. Si me lo cambian de fecha, profe, no me sirve porque ya no llego a la otra materia. Ah, bien, o sea, para vos es mejor que siga el miércoles. Sí. Bien. Y sí, tendrá que seguir viendo, no ha cambiado, hasta ahora no ha cambiado la fecha. ¿Para cuándo tenés el otro parcial, Mauricio? Miércoles. El otro parcial. Exactamente, es otro parcial, es este mismo miércoles y lo dejé de lado por estudiar el recuperatorio de Foy, porque el otro es el parcial de ida. Ah, bien. Acá están poniendo que es mejor que sea jueves o viernes, con viernes. ¿Y te serviría el viernes, Mauricio? Sí, me sirve también el viernes. Bueno, yo le puedo mandar. Profe, Sí, dígame. una consulta. Si sería el viernes, ¿qué horario sería? Porque yo por la mañana no puedo. Uy. ¿Y a qué hora podés? Yo toda la tarde y toda la noche puedo, digamos. Solamente la mañana la tengo ocupada. Bueno, entonces a las 4 de la mañana, ¿qué les parece? Él puede, toda la noche. Está perfecto. 4 de la mañana, yo creo que ahí todos vamos a rendir súper bien. O sea, toda la tarde y toda la mañana. O sea, lo único que tengo ocupado es la... Disculpe, toda la tarde y toda la mañana puedo. La mañana es el único
o sea, el único momento que yo lo tengo ocupado. La mañana no, pero a las 3 de la tarde, Sí, a las 3 sí puedo. 3 de la tarde. Y si no, podría ser el jueves a la mañana en el medio de la práctica. Sí. Sí. Sirve jueves a la mañana. Jueves, ahí, Sí, profe. jueves a la mañana también podría ser. Y ahí, Profe, el jueves tenemos un parcial, hay un parcial de mecanismo que es del mismo año de esta, digamos. bien. El jueves no. Entonces podría ser el viernes a las 3, a las 15. Yo no tengo drama, no sé qué dicen los demás. Sí, profe. Sí, profe. Mejor para mí el viernes. Sí, el viernes. Sí, profe. Yo no tengo drama, profe, con el día, así que... Bueno, yo lo que voy a hacer ahora mismo, mientras ustedes están ahí, que estamos en consulta, le vamos a poner a ver a la profe si puede. Así tenemos un día más para pulir todos los detalles y llegar bien filoso. Estaría mejor el viernes para mí. ¿Quién es el que habla, Ignacio? Sí, sí, soy yo. Los alumnos piden si podemos tomar el parcial el viernes a las 15 horas. Entonces a la mañana no se podría, porque ahí es por trabajo el que me habló. No, no es por trabajo, sino que yo tengo otra materia. Bien, en la mañana no se puede. En la mañana no se puede. Tienen otra materia. Bien. Bueno, veamos qué me dice la profesora. Mientras tanto, hasta que ella no me conteste, ¿entienden? Sigue miércoles, ¿no? En cuanto yo tenga alguna respuesta, les mando más tarde. Bien, Perfecto, profe. Una pregunta. Sí. Si nosotros llegamos a hacer algunos ejercicios y le podríamos mandar al mail por ver por si tenemos dudas durante la semana. No puedo, yo ya, Bernardo, te cuento que no puedo. Ahora te explico. Otra que estoy viendo a ver si es que tengo que ponerle algún dato adicional. Viernes a las 15 horas. Bien. Mira, Bernardo, la verdad que no puedo, o sea, por eso es que la consulta es ahora y de último el miércoles tienen consulta con la profe. Yo podría hacer una mini consulta, pero no por correo, porque no saben lo que es esta semana. O sea, la verdad que una cosa es que yo les diga y se los esté expresando, pero yo ustedes tenían consulta a las 19 y yo hoy estuve